En el corazón de la ciudad de Filadelfia se alzan los restos de una prisión que transformó para siempre el sistema penitenciario. A simple vista parece solo una cárcel abandonada, pero sus celdas nos cuentan historias de auténtica pesadilla, de un lugar que prometía redención pero que terminó sembrando el miedo a aquellos que lo habitaron. Aquí estuvieron encerrados algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, y según cuentan, aún hoy quedan rastros del sufrimiento que se vivió entre estos muros. Avistamientos de sombras y figuras con forma humana, llantos y susurros que no vienen de ningún lado, puertas que se cierran solas sin ninguna explicación. Hoy nos adentramos al Eastern State Penitentiary, una de las prisiones más embrujadas de todo el mundo. Muy buenas, gente, nos encontramos aquí en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y hoy nos disponemos a entrar a una de las cárceles más terroríficas y fantasmagóricas de todo el país. Así es, estamos por entrar al Eastern State Penitentiary, que se encuentra acá en la ciudad de Filadelfia, y primeras impresiones pensábamos que estaba como alejada, ¿no? Pero literal está en el medio de la ciudad. Sí, uno cuando ve las historias se piensa que estaría como en un lugar tétrico, como en la colina de una montaña, como apartado, pero no, tal cual la gente camina tranquila por aquí. Hay negocios por al lado, hay restaurantes, hay bares. Sí, se ve un barrio bonito y súper tranquilo sobre todo, así que... Pero que esto no nos deje engañar, de verdad que lo que pasó tras estas paredes cambió la historia de las prisiones y las cárceles para siempre. Se cuentan historias de fantasmas, de apariciones, un lugar muy tenebroso en donde los presos los tenían en unas condiciones que, wow, no me extraña que decidieran cerrar esto en su momento. Ya vamos a entrar más a detalle en un rato de por qué pasó. Y en donde hubo presos muy famosos y muy conocidos de la historia de aquí de los Estados Unidos, en especial uno que cuando os lo contemos os va a volar la cabeza. Sí, así que quédense para ver todo el video porque de verdad tienen que saber este dato. Suficiente introducción por hoy, vamos a ver qué tiene por ofrecernos esta cárcel el día de hoy. Vamos a ello. Bueno, nada más entrar, te dan esta pequeñita audioguía que, bueno, nosotros elegimos una porque si no teníamos como muchas cosas en la mano. Pero bueno, también para ir informándonos un poco de cositas, aparte de lo que ya investigamos un poco de la prisión. Así que, bueno, no viene nada mal tener esto y que sepan que es una opción y viene incluida con la entrada. Que la entrada, por cierto, cuesta $23 por persona. O sea, no es nada barata, pero bueno. Bueno, acá tenemos el narrador de la audioguía, que es este actor Steve Buscemi. No sé si se dice así, que es un actor bastante famoso en la peli de Fargo, por si no lo conocen. Y también tenemos narraciones de presos de verdad que estuvieron en esta prisión y le ponen así toda una música tétrica también. O sea, está muy bueno porque te lo ambientan y te podés como imaginar que estás en la época, en ese momento. También acá te ponen unas fotos de algunos presos que estuvieron aquí y bueno, hay diferentes acá como fotos como para que te imagines cómo fue todo en ese momento. Y arranquemos con un poquito de historia. Esta penitenciaría fue fundada en el año 1829, hace un porrón de años, y la verdad que para aquel entonces tuvo un diseño revolucionario, y es que esta fue la primera prisión del mundo con el propósito de reformar y no castigar a los reclusos. Y es que para aquel entonces aquí se creía que todas las personas, por criminales que sean, tenían bondad dentro del corazón, por lo que en sí se creían que sí que podían llegar a rehabilitarse, pero el problema venía más bien de cómo querían lograr eso, y es que aquí fue la primera cárcel que se introdujo el modelo de aislamiento total. Vaya, por algún motivo se creía que si aislaban completamente a los reclusos y no los dejaban interactuar entre ellos, eso de cierta manera facilitaría su reinserción a la sociedad, aunque más adelante verdaderamente se descubrió que nada que ver, que eso en verdad causó más mal que bien. Vamos a entrar a ver cómo eran las celdas en aquel entonces para hacernos una idea. Pero primero, hablemos del diseño de esta cárcel, el cual fue revolucionario para la época. Si vemos imágenes desde arriba, vemos cómo todo parte de una torre central de vigilancia, de la que se desprenden 7 largos pasillos, algo innovador para aquellos años, y que, posteriormente, fue adoptado por muchas otras prisiones alrededor del mundo. Muchos de los detalles arquitectónicos buscaban imitar la estética de una catedral gótica, y esto fue hecho adrede para infundir el miedo a quienes entraban aquí. De hecho, si nos fijamos en sus altos muros de piedra, nos dan la estética de un castillo medieval, precisamente con este mismo objetivo, el de instigar el terror a aquellos que tan siquiera pensaran en cometer un crimen. Bueno, ya entrando acá un poquito, podemos alcanzar a ver todas estas puertas, pero que no se dejen engañar porque estas no eran las celdas de ese momento. Acá se los ponían a los presos antes de darles su condena, o sea, los tenían acá primero esperando, no eran las celdas oficiales, ya que contaban para que se haga este sistema de la rehabilitación y no se los maltrate, ni los torture, ni los humille, como decían que hace años se hacía. Acá podemos ver que hay unas fotos donde nos muestran cómo fueron las torturas que hacían a los reclusos en ese momento, en el año ya
ya alrededor del 1700-1800 y tenían como diferentes penas que les hacían pasar. La verdad que era muy feo, muy horrible de cómo los trataban. Por ejemplo, acá mostraban las prisiones antes de que esta prisión abriera, de cómo era. Acá se puede ver cómo los tenían en una misma sala, donde todos se golpeaban y se maltrataban, porque claro, los ponían todos juntos, no los tenían como aislados en diferentes tipos de celda. Entonces, como a los fundadores esto les parecía barbárico de tener a las personas todas en un mismo lugar, que esto no iba a ayudar a nada a que las personas se puedan rehabilitar como tal, lo que hicieron es instaurar este sistema. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen de cómo trataban a los presos en esa misma época. Parece que los hacían como empujar hacia un carro y también les pegaban acá como con una especie de látigo. Después acá, por ejemplo, que los tenían expuestos así como para la humillación, porque todo el mundo podía ir a verlos a los presos en esa manera. O por ejemplo acá, que esta me parece muy fuerte la imagen, que también hasta parece que les quemaban la espalda con una especie de fierro o hierro caliente, ¿no? O sea, muy feo, ¿no? Ok, aquí tenemos una de las celdas abierta para el público para que se pueda ver y wow, vosotros mismos juzgad. Vemos que por aquí está todo súper oscuro, o sea, no se ve nada, solo se ve una cosita ahí arriba como un arito de luz. Déjame poner un poco la luz aquí para que se vea. Mirad la cama, las condiciones, vaya, no era muy grande, pero el motivo que haya esto aquí como único foco de luz tiene un sentido de ser. Y es que ese agujerito que había en el techo con la cristalerita pequeña lo hicieron adrede y se lo conocía como el ojo de Dios. Básicamente lo que querían hacer entender a los presos que estaban aquí dentro es que Dios les estaba vigilando en todo momento. Ok, acabamos de llegar a la zona central, la torre central de la cárcel. O sea, literal estamos aquí en medio para que veáis cada una de las salas, que en total son 7, dividían a los reclusos. Vaya, no sé si había como una manera de dividirlos. Creo que había una de las salas que estaban los más peligrosos y algo por aquí que me llamó mucho la atención. Si os fijáis, aquí tenemos una conmemoración, ahí lo pone, a los reclusos que estuvieron aquí metidos, que lucharon por la libertad del país en las distintas guerras del mundo. Y el dato que me impacta es que aquí tenemos todos y cada uno de ellos, pero si os fijáis no están puestos con los nombres, sino con los códigos que tenían aquí. Así que de verdad aquí no eran nadie, no eran un nombre, sino que eran más bien un código, y eso se mantuvo hasta el último día. La verdad que no sé cómo tomármelo, o sea, es como un buen detalle, pero a la vez un poco creepy, ¿no? Sí, perturbador, ¿no? Bueno, y un dato importante que diferencia esta cárcel de otras cárceles de la época es que fue la primera en tener agua corriente, calefacción centralizada y, escuchen esto, inodoros con cadena dentro de las celdas, que ahora mismo te estarás pensando como, ¿y eso qué tiene de raro? Es algo súper normal, pero no. Para aquel entonces, ni en la misma Casa Blanca el presidente podía tener un baño con cadena. Esto fue una revolución para la época. Aún así, yo estuve leyendo, vaya, no sé qué tan verdad será eso, ¿no? Pero se ve que les tiraban la cadena 2 veces por semana de manera remota. Así que por mucho que sí que fue un avance, si de verdad era así, digamos que las celdas podrían oler un poquito demasiado. Ay, sí, imagínate, se iba acumulando todo. Oh. De hecho, mirad por aquí lo que vemos. Esto es una de las celdas que había. Vaya, ahora está bastante destrozada, y otras que están en mejor condición, pero el detalle está aquí. Mirad esto. Esto era el váter que estábamos mencionando. Vaya, lo podéis ver muy chiquito, muy poca cosa, pero pensad que en esa época esto era una revolución, tenerlo aquí en la misma celda donde estaba la persona recluida. Y una de las cosas destacadas de estas celdas era el grosor que tenían las paredes. De nuevo, acá la idea era aislar por completo a los reclusos, pero no solo eso, sino que también se trataba de que todo sea silencio, completamente silencio, o sea que no se escuche absolutamente nada. Esto significaba que los presos no podían ni hablar con ellos mismos, con el que tenían al lado. Y de verdad que ahora que estamos casi solos acá, se escucha mucho eco y digamos que daba como un poquito de cosa hablar fuerte, porque de verdad que es muy silencioso, o sea, es muy heavy. Aunque también se dice que algunos presos sí que encontraron la forma, porque como siempre se encuentra la forma para todo, de que se puedan comunicar por un pequeño agujerito que se pudo hacer como entre las paredes de uno y otro. Así que como ven, la gente siempre va a buscar la manera para poder comunicarse o socializar de alguna manera, aunque estén en un estado como este. De hecho, para que veáis la paranoia con el tema de la reclusión, del aislamiento, aquí los presos dormían, comían, trabajaban, todo completamente solos, sin compañía de nadie. Lo único que podían tener era unas horas de ejercicios al día en otra sala que había por aquí, pero eso también lo tenían que hacer completamente aislados, sin compañía de nadie. De hecho, llegaba al punto la paranoia esta de que para sacarlos de su celda y llevarlos a esa otra sala, o para devolverlos a su celda, les ponían una capucha negra
negra para que ni ellos pudieran ver a otros reclusos, ni pudieran ver a dónde los estaban llevando, ni nadie de aquí los pudiera ver tampoco la cara. O sea, es muy loco. Uno estaba aquí capaz por años y nunca sabía dónde estaba, ni quién tenía al lado, ni qué otros reclusos había, nada, era muy fuerte, aislamiento total. Para aquel entonces se creía que este aislamiento extremo induciría a la reflexión espiritual y al arrepentimiento, de ahí el nombre penitentiary, de penitencia. Pero este método terminó teniendo efectos psicológicos devastadores, ya que muchos reclusos desarrollaban enfermedades mentales y, con el tiempo, este sistema extremo de aislamiento terminó siendo abandonado, pero no sin dejar cicatrices. De hecho, una de las cosas que se planteó ya años más tarde es que por mucho que las intenciones con esto del aislamiento fueran buenas en un principio, capaz que finalmente causaron más mal que bien. Y es que veréis, por aquella época tampoco existía una cosa como las huellas dactilares, ni existían registro verdaderamente de qué pasaba con estos presos una vez los liberaban. Por lo tanto, tampoco sabían las repercusiones que podía tener este tipo de condenas, este tipo de aislamiento en la persona y en la psique de cada uno. Aunque vaya, verdaderamente, si me preguntáis a mí, nada de esto de verdad puede hacer bien a la cabeza de nadie. Para mí, ya sé, capaz muchas de estas personas, por no decir prácticamente todas, se merecían algo así, no lo sé, pero al final si tu fin es reformar en vez de castigar, capaz no sería la mejor forma esta. Uy, mira, acá se puede entrar directamente a la celda. Sí que eran chiquitas, ¿eh? Wow. No sé si se llega a apreciar, pero verdaderamente el lugar es más chiquito de lo que parece y porque tenemos esta puerta aquí, pero si esto lo cierran, que creo que en ese momento había una doble puerta, como comentaba Flor, a nivel de audio solo se escucharía tu eco todo el rato, no podías hablar con nadie, el de al lado aquí no sabías quién era, es una pared muy gruesa, de hecho capaz esto era uno de los agujeros que había para comunicarte con el de al lado y aquí lo taparon. No, imagínate también estar en estos lugares solo con tus pensamientos, o sea, yo creo que más que rehabilitar esto te vuelve loco. Y se alcanza a ver acá lo del ojo de Dios que mencionábamos antes, que imagínate tener solo esa luz. Ay, no, de verdad que muy fuerte. De hecho, déjame poner un poco de luz aquí para poder vernos mejor, pero lo que comentábamos, si aquí cierras la puerta, no se ve nada. Tu único foco de luz sería esto de aquí arriba que es minúsculo. No, y mira lo que son las paredes, o sea, es piedra y arriba cemento, o sea, de verdad esto es una capa súper gruesa y dura que ahora entiendo por qué no había forma de hablar con el de al lado y que no se escuche nada de afuera. Aquí está el pequeño váter que comentábamos antes, le han puesto hasta un protector y déjame hacer una cosa que tengo muchas ganas de hacer y es sentarme aquí en la cama. Wow. Chiquita, ¿eh? Chiquita. A ver, para una persona también, ¿qué más quieres? Pero qué fuerte. Dios mío, o sea, no me puedo imaginar estar aquí 24 horas al día, semana tras semana. Debe ser muy duro. Horrible, horrible. De nuevo, ya sé, entramos en un debate. Si tú piensas que la manera de recluir a alguien es así, no es que esté mal. Lo único que yo digo es si tu meta final es reformar a alguien, para mí esta no sería la mejor manera. Si tu meta es castigar y decir, mira, esta persona no puede formar parte de la sociedad, lo tiramos aquí y que se espabile, de nuevo, entra debate, pero tiene más sentido. Pero si tu idea es reformar, por mucho que lo plantees bonito, que lo plantees como que la gente tenga bondad de corazón, como que pueden creer en Dios y en volver a reformarse, no sé yo. No, incluso es darle un propósito de vida, porque una vez que salen de acá, ¿qué hacen? Con esta psiquis que te destroza estar acá, yo no sé cómo esa persona puede afuera rehabilitarse. Es como que de verdad te afecta mucho psicológicamente. No sé, cualquier cosa me gustaría saber tu opinión, así que tienes aquí la cajita de comentarios para comentar. De hecho, mirad, algo que me llama poderosamente la atención, en esta celda se ve una litera, o sea, hay dos camas y diréis, pero si esto era aislamiento total, ¿cómo puede ser? Es que veréis, cuando se hizo esta cárcel a principios del siglo XIX estaba pensada para que hubiera 500 reclusos, todos y cada uno de ellos en celdas separadas, pero por un tema de espacio, básicamente, en el año 1913 decidieron dejar ya este tema del aislamiento porque no se podía, básicamente, o sea, no se daba más de sí. Aparte, también empezaron a ver las secuelas psicológicas por aquel entonces de lo que causaba este aislamiento total, así que finalmente se optó por dejar este tema del aislamiento un poco aparte y empezar a aceptar a más de un recluso por celda. Wow, y acá nos encontramos con el patio donde venían a hacer ejercicio los presos que estaban para el Death Row o el corredor de la muerte. Y wow, la verdad que era un patio muy chiquitito. Bueno, ahora se puede ver que está todo derruido porque esto lo dejaron tal cual. Dicen que los cimientos con los años empezaron a caer y bueno, por eso se ve todo así, lo dejaron tal cual, no tocaron nada. Pero se dice que en ese momento los policías, bueno, que trabajaban acá en la prisión para vigilar a los presos, directamente se ponían acá arriba del techo para poder verlos como bien desde arriba, porque obviamente
obviamente no podían tener contacto con ellos uno al lado de otro, pero con los años, por la seguridad de los vigilantes, lo que empezaron a hacer es que las paredes las empezaron a hacer como cada vez más altas para que obviamente los presos no tengan como ningún tipo de acceso a ellos. Aquí tenemos un cartel con diferentes ejemplos de personas que estaban encarceladas aquí, sobre todo a principios del siglo XX, y los delitos que cometieron. Y vaya, pongo así delitos porque a día de hoy son cosas completamente normales o comunes en la sociedad, pero que para aquel entonces eran vistas tan mal que era penado por ley. Sin ir más lejos, aquí tenemos, por ejemplo, vagrancy. Básicamente estas personas eran homeless, o sea, gente de la calle, y eso en ese momento se consideraba un delito. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos hermanos que aquí pone que estuvieron aquí por alcohol, pero no por alcohólicos, sino por producir y vender alcohol. Y es que veréis, aquí en Estados Unidos existió la ley seca, hubo unos años en donde no se podía beber alcohol y el contrabando del mismo producto estaba penado por ley. Luego tenemos aquí abajo aborto. Por ejemplo, aquí tenemos a un doctor que hizo varios abortos y a esta mujer que también tuvo un aborto, y en ese momento, por lo que pone aquí, se consideraba que era una operación ilegal y terminaron aquí, encarcelados. Y una que ya me llama mucho la atención encima cómo está puesta es esta de aquí, sodomía. Vaya, no hay otra manera más suave de decirlo. Estas dos personas fueron encarceladas y juzgadas por sus preferencias a la hora de buscar y encontrar pareja. Un poco fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero bueno, para la época era así. De hecho, aquí te pone un cartel que te pregunta, ¿crees que hacemos bien de poner estas caras aquí y poner la historia de cada una de ellas? Básicamente por eso, ¿no? Porque son cosas que a día de hoy no pasan. O sea, sí pasan, pero no a nivel de que es ilegal. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que hacen bien en poner estas historias acá con las imágenes, o sea, las fotos reales de las personas o no? Cualquier cosa lo comenta. Ok, aquí encontramos la ala número 3, que parece que es el hospital, que por algún motivo está cerrado, pero wow, hubiera molado poder verlo, ¿eh? Hubiera estado bueno verlo porque da todo como un ambiente así como creepy, spooky. Porque de hecho hemos visto como dos sillas en otras celdas que tenían una mala pinta. De peli de terror, te lo juro. Wow, increíble. Así que lo que tiene que haber aquí dentro tiene que ser espectacular. No sé si está siempre cerrado porque veo hasta carteles, pero... En esta ocasión sí, qué mal. Ahora, no por nada se considera que esta es una de las cárceles más embrujadas del mundo. Y es que, a lo largo de los años, guardias y trabajadores han reportado escuchar llantos, gritos, susurros y hasta conversaciones en celdas completamente vacías. Se cuentan historias de sombras cruzando pasillos y figuras humanas paradas en las esquinas. Algunos testigos las describen como translúcidas o vestidas con uniformes de prisioneros de otra época. Personas cuentan haber sentido empujones, agarrones en el brazo o una presencia detrás de ellos. Otros aseguran sentir mareos, náuseas o escalofríos intensos al entrar a ciertas celdas. También se han reportado puertas de celdas que se abren o cierran sin explicación, incluso cuando no hay corriente de aire. Bueno, nos acabamos de meter en el Cell Block 4, o el bloque o el ala número 4, que este es uno de los bloques considerado que tiene más actividad así paranormal. Sí, la verdad es bastante creepy, ¿eh? Por mucho que ahora nos dé un poco la luz, el sol y todo, pero wow, mires donde mires, da un poco de mal rollo. No, si vemos las celdas como están ahora, bueno, obviamente se ven como deterioradas, pero dan mucho miedo. Sí, según muestran acá, uno de los guardias fue asesinado por uno de los presos con un hacha y luego ese preso se quitó la vida con un cuchillo que armó él mismo. Y fue acá, en este bloque. Se reporta que por las noches se ven como figuras o formas flotantes ahí en el aire y también como que se ven unas sombras oscuras que cuando las observas desaparecen de la nada. No, y dicen que muchos investigadores de lo paranormal también vinieron y dicen que sí, que de verdad tuvieron como contacto con fantasmas. Hasta en los 1900 dicen que una persona que trabajaba acá en la cárcel fue agarrado por un fantasma. Son cosas que se dicen, hay que ver si es verdad, pero... ¿Lo crees o no lo crees? Y dejando el bloque 4 atrás, pasamos por el 5 que está cerrado al público porque, vaya, está destruido. Súper deteriorado, sí, ese se nota que no lo tocaron en años. Hasta el techo, yo entiendo que no vayan a dejar entrar porque hasta el techo parece que se vaya a caer en cualquier momento, pero justo aquí atrás pasamos al 6, al bloque 6, que dicen que este es uno de los más embrujados y con más actividad paranormal que hay aquí en la cárcel, y también está cerrado al público. Vaya, no es que esté en las mejores condiciones, pero no es como el 5, o sea, el techo al menos se lo ve bien. Yo creo que
que sí que podían dejar entrar, lo cual me induce a pensar en el motivo no te están dejando entrar. Sí, se decía que acá se veían como imágenes de caras, ¿no? En las paredes y ese tipo de cosas es lo que se menciona. Es más, otra de las cosas que nos llama la atención es que en el pasillo, aquí en la puerta, no está ni puesto el número de bloques, sino que está como tal cual, así, nada. Que vemos que en los otros bloques sí que había cada uno con su número y aquí no está. Pero vaya, claramente es el 6 porque está entre el 5 y el 7, o sea, claro, no hay equivocación aquí. Pero muy loco, de verdad, da mucho mal rollo. Sí, ¿qué no te quieren decir? ¿Por qué no está numerado? O sea, son muchas preguntas. Ok, y este ya sí que me da mucho mal rollo. A nuestras espaldas está el bloque o el ala número 12. Esta sí que se comenta que es de las más embrujadas y con más actividad paranormal de toda la prisión. Y esta ya sí que está, pero cerrada, o sea... Sí, vallada completamente con una puerta que ni siquiera podés ver a través. Pero bueno, ahí hicimos como una especie de tomas como de arriba, a ver si algo se puede alcanzar a ver. Pero sí, esta lo que tiene es que solamente está abierta para el evento de Halloween. O sea, esta la abren para que puedas venir en la noche de Halloween y bueno, a ver si te encontrás con algún espíritu, un fantasma. Estaría buenísimo, de hecho, poder venir. Sí, estaría bueno, pero bueno, la tienen reservada solo para eso. ¿Por qué será? ¿Por qué justo en esa noche? Vaya, lo que más se reporta que se ha experimentado aquí en este pasillo son básicamente risas así como demoníacas, sí. También como murmullos, como silbidos, como gente que habla ahí en la nada porque no hay nadie ahí. Y también acá se dice que estos cazadores de fantasmas o ghost hunters vinieron directamente a reportar este bloque número 12 y vieron como una aparición o como una especie de sombra de un hombre que lo atravesaba. No lo sé, ¿ustedes creen que esto puede pasar? ¿Creen que puede estar embrujada esta parte? Opinan cualquier cosa. Igual sí que te da como un ambiente así creepy, ¿no? El estar acá, el frío que se siente en las paredes, es como que te induce a eso, pero bueno, como decimos, desde día por ahí no te da tanto miedo, pero quizás de noche sí. De hecho, para quien no lo sepa, hay como una especie de precio por si quieres alquilar toda la cárcel para grabar de noche, pero creo que es un precio un poco elevado, ¿no? Son unos $400. Así que bueno, para cualquier youtuber que por ahí... Ellos pueden. Tenga un poco más de poder adquisitivo, que sepáis que se puede. Nosotros quizás, si nos ayudan y se suscriben, en un futuro podríamos hacer algo así. Wow, y mirad, estamos en el bloque 7 y este es como de 2 plantas. Vaya, no se puede visitar todo, pero mirad, algo que me llama mucho la atención, la altura de las puertas de las celdas. O sea, yo no soy un chico muy alto, pero mirad, ¿a dónde llega? O sea, tendría que agacharme un montón para poder meterme aquí. Vaya, creo que esto lo hacían también como para dificultar tanto el acceso como sobre todo la salida, como para que los presos tampoco se pensaran en hacer el tonto o meterse con un guardia o no. Pero también, si os fijáis, aquí tiene como un escalón, o sea, son como más o menos una palma. No sé, yo creo que esto puede medir fácil como 1,5 metros. Ok, mirad por aquí, podemos entrar a una de las celdas y mirad todo lo que me tengo que agachar y cómo me tengo que poner así porque es súper angosto. Yo no soy un tipo ni muy alto, ni muy fuerte, ni muy ancho, pero una auténtica locura lo que debió ser haber estado aquí. Mirad el tamaño de la celda, o sea, de verdad que es muy chiquita. O sea, vamos a contar los pasos que son 1, 2, 3 y de largo 1, 2, 3, 4, 5 y medio, 5 y medio. Esto era estar aquí, esto era tu día a día, no más que esto. Y eso de ahí, en este caso, y no es el ojo de Dios, sino es de otra manera, pero la única luz que tú veías y ya está, sin hablar con nadie, sin escuchar a nadie más que tus propios pensamientos y tu voz en eco todo el rato, para perder la cabeza, de verdad. Bueno, y acá tenemos a uno de los primeros presos famosos que estuvieron encarcelados en esta prisión y es el famosísimo Willie Sutton. Willie era un ladrón de bancos muy reconocido, o sea, hizo muchos intentos para robar y uno de ellos donde lo atraparon fue aquí en la ciudad de Filadelfia y justo atrás de mí tengo ya directamente la celda donde él estuvo. En el año 1945 él y otros presos directamente empezaron a hacer un túnel para poder escaparse de la prisión, así como súper de película y súper también rebuscado, ¿no? Hacer un túnel directamente con estas paredes que eran tan gruesas como mencionamos anteriormente. Hemos entrado ahí, vimos dónde se hizo directamente el túnel, pero para hacer la historia corta, tal cual ellos intentaron escapar y salieron por ese túnel, los agarraron y los volvieron a meter en la cárcel, así que no tuvo un final feliz para él. Ok, nos venimos al bloque 8, que este es uno de los más importantes, ahora vamos a ver por qué, pero antes que nada quiero que veáis esto que no acabo de entender. Hay un
coche en esta celda? ¿Cómo metieron esto aquí? No tiene sentido, o sea, lo habrán traído por partes y lo armaron ahí dentro. Es lo único ¿Cómo que se lo me armaron? ocurre, porque si no... Sí, pero es un espacio mínimo, no hay ni espacio para una persona para armar algo ahí. No sé, no entiendo nada. Si alguien sabe cómo metieron esto aquí, porque ni por arriba, y es que ni torcido por aquí, o sea, solo se me ocurre por partes. Si alguien sabe cómo metieron esto aquí, por favor, en los comentarios. Ok, llegamos a la celda capaz más importante de toda la prisión. Es la que está aquí a mis espaldas. Hay un montón de gente aquí haciendo cola. Es que aquí nada más y nada menos que estaba preso Al Capone. Así es, el famoso mafioso italiano de Chicago no estuvo solo en Alcatraz, sino que pasó un año aquí metido. Vaya, un año verdaderamente era la condena por posesión de armas aquí en Filadelfia, pero se dice que por buena conducta, habría que ver qué tan verdad hay en eso, lo liberaron a los 8 meses. Pero qué loco, ¿no? Ahí estuvimos viendo un poquito lo que se puede ver de la celda y es una celda de lujo comparado con el resto, y la verdad que se puede ver porque la tienen intacta como era en ese mismo momento, es como quedada en el tiempo, y vemos que tiene como una especie de escritorio, como florcitas, tiene hasta una radio. Nada mal la pasó el tipo, considerando lo mal que la podía haber pasado aquí. Aún así, este no es el preso más interesante para nosotros, sino que este es el preso más interesante para nosotros. Aquí nos cuenta la historia de Pep, el perro que estuvo preso aquí en el Eastern State Penitentiary. Sí, por loco que parezca, verdaderamente él estuvo aquí acusado supuestamente como asesino de gatos, y digo supuestamente o presuntamente porque en verdad hay mucho debate tras esto, pero si os fijáis de verdad que hasta le hicieron la foto aquí con el número que le asignaron como preso, y aparte le tomaron las huellas, y un punto que hay que fijarse es que tiene las orejas para atrás, y eso normalmente es símbolo de que verdaderamente algo de culpable hay. Aunque todo esto son suposiciones, porque luego a través de muchas investigaciones que se hicieron a lo largo de los años, dicen que en realidad este perrito pertenecía al gobernador del estado de Maine, y él fue quien lo donó directamente a esta prisión. Sí, parece que se lo donó aquí al alcaide de la prisión, más que nada para promover el buen comportamiento de los presos y también acompañar a los guardas. Y se ve que esto se fue tan de madre, como que esto se liqueó de alguna manera, se filtró a la prensa y se montó un follón por esto increíble, llegando al New York Times incluso. Claro, ustedes no sé qué piensan, o sea, si tanto le hicieron la foto, ¿fue como para hacerlo a modo de broma o porque de verdad cometió un crimen? Yo creo que hay parte de verdad en todo, porque lo que se comenta es que el gobernador de Maine, su esposa tenía un gato, y el perro Pep a ese gato, y yo entiendo que capaz la mujer le dijo, mira, yo no quiero a este perro en casa. Manda al otro lado, ¿no? Exacto, y el hombre como que dijo, bueno, voy, ya que tengo que deshacerme el perro, voy a hacer una buena obra y lo dono aquí a la prisión. Pero no sé, qué loco, un perro que estuvo aquí preso en la prisión, o sea, una locura, y yo creo que esto no lo he visto en ningún lugar. No, hasta, ojo, que te venden merchandising, hay peluchitos del perrito, y también cuando entramos había como un frasco así como con comidita de perrito, ¿no? Para modo donación, o sea, sí que le dan mucha importancia. Así que nada, gente, aquí lo tenéis, Eastern State Penitentiary, aquí en la ciudad de Filadelfia, una de las prisiones más interesantes e importantes en la historia americana, y por qué no también más embrujadas. Sí que la verdad fue un recorrido bastante largo, ¿no? O sea, es enorme, y creo que hasta hay partes que nos faltaron por ahí, pero bueno, no sé, nosotros sí que se las recomendamos venir a visitarla porque es muy interesante. Sí, la verdad que no tengo ni idea de cuánto va a durar este vídeo porque el recorrido fue larguísimo, de hecho la memoria aquí en la cámara está a punto de acabarse, pero nada, comentad aquí abajo qué os ha parecido, si os parece interesante o no, si sabéis de otro tipo de prisiones que por ahí también sean interesantes. Sí, otra que les gustaría que vayamos a recorrer, no sé por qué no. Importantísimo, no os olvidéis de suscribiros al canal aquí en el botón de aquí abajo, es completamente gratis y es la mejor manera de apoyarnos, y más de la mitad de las personas que ven nuestros vídeos no está suscrita, así que dale, no te cuesta nada. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.